Tienes que presentar la respuesta. Sí. ¿Qué pasa que tenía? Bueno, como se renovó un poco el público y también como esta es la segunda mesa que como grupo Cauque Puya Espinosa, que nos denominamos, somos un grupo que se formó en el transcurso del año al abrigo de un PRI, un proyecto de reconocimiento institucional que está en proceso de evaluación. En este grupo de investigación y lectura nos reunimos semanalmente y lo que estamos haciendo el día de hoy es leer fundamentalmente la ética. Estamos terminando la ética 2 y de alguna forma tanto esta mesa como la mesa anterior reúne algunas de las discusiones, ya sea acuerdos, desacuerdos, conversaciones, muy problemáticos que han surgido. Muchas veces, algunas son recurrentes en nuestras discusiones, otras no tanto, pero en cierto sentido lo que estamos poniendo el día de hoy es el resultado de este trabajo en curso que estamos llevando adelante. Esta segunda mesa, vamos a tener, al igual que el anterior, 4 ponencias. Vamos a partir con Federico Gorga, que está presente, con la ponencia ¿Cómo entender el orden geométrico de la ética a partir del problema del axioma 2? Después nos seguirá. ¿Quieres seguir vos respondiendo? Dale, sí, me parece. Bueno, está bien, aparte del chat, ustedes discuten mucho. Después va a seguir Leandro Rawitz sobre el problema del ser absoluto y no ser absoluto en Spinoza. Después en tercer lugar estará Daniela Nadello, consideraciones acerca del método geométrico de la ética de Spinoza. Y cerrando la mesa voy a estar yo, Pablo Casanelo, con un paper titulado, o sea, una ponencia más que un paper porque no lo tengo, Spinoza contra la tradición teológico-filosófica y las últimas 7 proposiciones de ética 1. Antes de empezar, como anuncio, estamos repartiendo también una actividad que se va a hacer desde la minoría estudiantil en un departamental, una clínica filosófica el próximo martes a las 19 horas. Están todos cordialmente invitados. Así que pasado ese dato, empezamos. La modalidad que vamos a hacer son 20 minutos máximo de lectura o exposición, con 10 minutos posteriores de preguntas y o comentarios. Antes de empezar, considerando que las de ustedes son muy parecidas, quieren leerlas de corrido y después abrir 15, 20 minutos de... Bueno, vamos bien, ponemos la tuya y vemos si vamos con las preguntas o si vamos con la pregunta. Yo básicamente voy a leer, antes quiero hacer como una breve introducción para dar los créditos adecuados, que esta ponencia es sobre el tema, bueno, de la acción más de cada uno, que es muy puntual, y nace como de una cuestión que planteó acá el compañero hace casi más años ya, de venir un día y decir, che, pero el axioma 2 no usa nunca, no usa la ética, ¿cómo puede ser que hay un axioma que jamás se usa? No, y a partir de ahí, bueno, nace todo. Es investigación sobre todo. Bueno, leo. Al haber redactado la ética sin un orden geométrico, Spinoza apela a axiomas, definiciones, demostraciones, postulados, lemas, corolarios y escolios. Para seguir este orden, es necesario, además de incluir estos elementos, hacerlo siguiendo ciertas normas y pautas. La demostración implica crear definiciones, axiomas o proposiciones anteriores, o bien los corolarios deben ser posteriores a las demostraciones. Esto es algo mínimo para que se pueda reconocer el orden como geométrico. Además, una exigencia no menor que parecería exigible es la ausencia de elementos triviales, lo que significa que no es posible agregar literalmente axiomas o definiciones y luego no aplicarlos en ninguna demostración al menos una vez. A partir de este aspecto del modo geométrico se presenta el problema de la axioma de ética 1, el cual no es citado expresamente en ningún momento. Solo aparece al comienzo y luego no vuelve a mencionar a diferencia de todos los otros axiomas o definiciones. Esta cuestión puede tener
puede poner en consideración la aplicación misma del orden geométrico de la obra de Spinoza. Se trata de un error, decide por alguna razón no citarlo, pero sí lo utiliza, ¿cuál es el motivo de esta aparente omisión? Ante estas preguntas se pueden tomar dos posiciones dialécticas. Es posible plantear que el axioma 2 no es utilizado ni sirve de forma alguna, ni siquiera implícita en toda la obra del filósofo, o bien también sería posible considerar que el mismo no es citado, pero se le da uso en algunas demostraciones o en partes de la ética. Que el axioma 2 no sea citado, pero tampoco utilizado en ninguna parte de dicha obra, puede tener dos posibles respuestas. Por un lado, se trató de un error de su inclusión, y que el mismo o bien no era necesario, o bien debió haberse unificado con el axioma 1, como para algunos comentaristas. Por el otro lado, podría abrir la puerta a ciertas disquisiciones en cuanto a si la ética era aún posible de correcciones por parte de Spinoza al finalizarla o no. En el presente trabajo se partirá del supuesto de considerar que la ética está relativamente terminada y que no hubo un error en la inclusión de la acción. Así, por lo tanto, respecto a la posibilidad relativa del axioma 2 sea utilizado, pero no explícitamente citado, hay unos argumentos para sostener esta posición. Entre ellos, Aaron Garrett, por ejemplo, señala que en Spinoza las definiciones cumplen un rol sustancialmente más importante que los axiomas, y por eso en proporción suelen ser mucho más citadas que estas. El caso del axioma 2 entonces sería un paso extremo y la relevancia de los axiomas para las demostraciones. A este argumento se abona el hecho de que el axioma 2 sea solo una vez citado en toda la ética. El axioma 6, perdón. Tony Goldberg, por su parte, parece seguir una interpretación que se encuentra muy difundida entre diversos comentadores respecto a la naturaleza del segundo axioma. Al señalar que en realidad es dependiente del axioma 1. Así señala que este axioma parece parasitario del anterior. El axioma 1 es el axioma metafísico, el axioma 2 es su contraparte epistemológica. Esto significa que las posibilidades de conceptualizar se agotan de la misma forma que las posibilidades de ser actualmente. O bien pienso una cosa por sí misma, o bien necesito otra cosa externa para pensarla. Es fundamental que de hecho se sigue que debería haber una cierta suerte de correspondencia entre un modo de la concepción y la cosa concebida a través de usted. Dado que de otra forma estaríamos confundidos o bien sobre el objeto de nuestro pensamiento, o bien sobre la forma de pensar correctamente sobre él, o bien sobre las dos cosas. Sin embargo, aunque aquí se agota el tratamiento conocido del axioma 2 por parte de este autor, este introduce un elemento importante a considerar. El axioma 2 cumple como función de garantizar la equivalencia entre lo que es en sí y es en otro, y que la totalidad de lo de sí y lo del otro sea concebida. Aunque no es en sí misma incorrecta, es criticable de esta interpretación que califica el axioma 2 como parasitario. Si así fuera, ¿en qué sentido podría serlo? Dicha expresión equivaldría a señalar que Spinoza introdujo entre sus axiomas uno que no era necesario incluir, por lo tanto pondría en jaque la utilización del orden geométrico de la ética, señalando que este es un artificio mal ejecutado, en tanto en su mismo comienzo habría elementos sobrantes y triviales. Este mismo problema enfrenta la interpretación que considera que el axioma 2 no es citado porque se encuentra subsumido en otra proposición o en una definición. Pero en esta cuestión, la posibilidad de señalar diferentes proposiciones en las cuales puede estar subsumido el axioma 2 es muy amplia. En algunos casos puede estar la proposición 7. Que la va en este último caso, en el caso de las definiciones, podría aventurarse que la definición 3 se encuentra allí subsumida el axioma 2 y también el 1. En tanto, esta señala, por sustancia, entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí. Esto es aquello cuyo concepto, para formarse, no precisa del concepto de otra cosa. En la definición misma de sustancia estaría, por supuesto, justamente que lo que es en sí no es en otro, y que lo que se concibe por sí no se puede concebir por otro. En este sentido, admitiendo que lo que el axioma 2 señala es reversible, es decir, que no solo lo que no puede concebirse por medio de otra cosa debe concebirse por sí, sino que también lo que se concibe por sí no puede concebirse por medio de otra cosa, o sea, la inversión del axioma, la presencia de este en la definición misma constante sería evidente. Ahora bien, esto trae otras dos posibilidades para interpretar el axioma 2 de la ética, del orden geométrico. O bien, Spinoza fue totalmente descuidado a la hora de aplicar este orden, cometió un error grave desde el primer momento, o bien debe haber una forma de compatibilizar el hecho de que el axioma 2 exista, que parezca dependiente del axioma 1 y que además se presente por supuesto una definición. Para lograr esto último, es presentar cómo Spinoza entiende la noción de axioma, la cual la señala en una carta con Simón de Luis, en el cual dice:
El axioma, en cambio, respecto a la definición, se extiende mucho más a saber si tiene también las verdades eternas. O bien la definición explica una cosa, según explica una cosa, según es concebida o puede ser concebida por nosotros, y entonces también difiere del axioma y de la proposición en que no se le exige sino ser concebida meramente y no como el axioma en función de la verdad. Entonces, el axioma para Spinoza implica una verdad eterna, en contraposición a la definición, que es como una cosa que puede ser concebida por nosotros. En este sentido, la amplitud de los axiomas en la ética parece una mucho mayor que en el caso de las definiciones. La presencia o aplicación de un axioma podría darse en cualquier pasaje de la ética. Al respecto, es importante señalar que los axiomas de ética 1 es probable ser los del alcance más general, o sea, mayor amplitud. Y entre estos, el axioma 1 y el axioma 2 son los más generales de todos. A partir de esto, en torno a por qué Spinoza no cita el axioma 2, es posible establecer una serie de conjeturas que respondan a los problemas presentados por otras interpretaciones. Así, respecto a la cuestión de que no citar un axioma lo vuelve trivial, es posible señalar que Spinoza está partiendo de una interpretación de axioma particular. Ella entiende los axiomas como verdades eternas, no ligadas a ninguna cosa en concreto, sino más cerca de las relaciones que se establecen entre las cosas que en las cosas en sí mismas. En tanto, el axioma 1 y 2 expresan con un alto nivel de generalidad, la razón para que el axioma 2 no esté citado puede verse justamente a la sustancial presencia a lo largo de la ética. La implicancia del axioma 2 no debe menospreciarse, pues supone, por un lado, una suerte de clausura de lo que puede concebirse, en tanto quita el lugar a toda posibilidad de indefinición. No existe lo indefinido o bien una zona gris de la existencia que no sea, o en otro o en sí. Todo se agota allí. Por el otro lado, esta axioma garantizaría, al poner de una verdad eterna, que lo que no puede concebirse por otro pueda concebirse por sí, que todo lo que es pueda ser concebido. Esto no es menor, pues si no fuera así, podría ocurrir que existieran cosas que son en sí, pero en otro, que no podrían ser nunca concebidas. Además, dado su aspecto normativo, es decir, cuando dice debe concebirse, parecería posible señalar que en tanto algo no puede servirse de otra cosa para ser concebida, esa cosa que queremos concebir, pero no puede servirse de otra, no puede estar en el nivel de las cosas, es decir, de aquello que es finito, y deberá encontrarse en la línea de lo que es común a ellas. Ahora bien, atendiendo a cómo Spinoza entiende la noción de axioma, los axiomas no son justamente verdades del estilo que marca el axioma 2. La segunda parte del axioma, al hablar de lo que debe concebirse por sí, parecería estar haciendo referencia a la sustancia y los atributos. Sin embargo, tanto se parte de la negación de lo que se concibe por medio de otra cosa, ¿no debería permitir la negación de esto más a las acciones comunes, en las medidas adecuadas, más propiamente que al plano ontológico superior? Esta es la interpretación que realiza también Aaron Garrett al señalar: los axiomas son nociones comunes de las mentes y los cuerpos, y Spinoza los trata como si ellos fueran intuitivamente obvios a todos los lectores. Podemos y debemos interrogarnos sobre ellos, pero no es difícil ver de dónde vienen y por qué Spinoza piensa sobre ellos lo que piensa, incluso si está equivocado en que estos sean verdaderamente nociones comunes. A partir de esta interpretación, encontramos una respuesta más plausible a que Spinoza haya optado por no citar los axiomas, en tanto verdades eternas para eso también obvias para sus lectores. Y por eso se encuentran presentes en buena parte de la ética. La interpretación que señala que los axiomas están presupuestos en definiciones y preposiciones puede así considerarse correcta. La hipótesis de la dependencia del axioma 2 respecto al axioma 1 no es tan inmediatamente clara como muchos comentadores señalan. Si seguimos la interpretación de Garrett, la única forma de coincidir con lo que la tradición ha señalado respecto a estos axiomas es considerar que el primero se está refiriendo a la naturaleza toda, es decir, a la natura naturante y a la natura naturada, mientras que en el caso del axioma 2 estaría suscrita al ámbito del atributo de pensamiento solamente. Una consecuencia inmediata de reinterpretar la noción de axioma y el problema del axioma 2 se refleja en la toma de posición respecto a cómo entender el orden geométrico de ética. En este sentido, han existido sobre todo dos posiciones antagónicas dominantes, cuyos principales antecedentes son Wolfson y Leroux. Esto les puedo explicar mejor a la compañera.
El primero señala que el orden geométrico es un método expositivo, o sea, Wolfson, y que Spinoza pensó su sistema filosófico de esa manera, y tampoco el contenido de la ética necesariamente debería haberse puesto bajo ese sistema. En el caso de Berull, este afirma que el orden geométrico es necesariamente intrínseco al contenido de lo que se está expresando. Es decir, que los principales aspectos del pensamiento de Spinoza se orientan a ser expresados en términos geométricos. En ese sentido, la interpretación de Garrett, la cual parece la más plausible para solucionar el problema que presenta el axioma 2, llevaría, tanto enfatiza el carácter de verdad eterna de los axiomas, a acercarlo más a la posición de Berull. En tanto, este las considera de la misma forma, y esto resulta en las propiedades de su lectura. La posición de Wolfson, por el contrario, interpreta que los axiomas, propiamente entendidos, no son verdades eternas autoevidentes, más que sus proposiciones son necesariamente nuevas verdades descubiertas por la computación. O sea, Wolfson dice que los axiomas son como cosas que podrían ser demostradas, pero se quisieron poner ahí porque sí, básicamente. Esta interpretación no puede dar cuenta de por qué Spinoza presenta un axioma que no utiliza. En tanto que el orden geométrico es un mero orden de exposición, no se justifica de ninguna forma la aparición de un axioma trivial, si esta no es una verdad evidente que va a jugar algún papel en la obra de Spinoza. En conclusión, el problema del axioma 2 parecería ser un problema menor, pero resulta fundamental para tomar posición en torno a la cuestión de cómo entender el orden geométrico en la ética. Las respuestas posibles a cómo entender su nueva aparición en toda la ética por parte de quienes sostienen la posición de Wolfson debe recaer en explicaciones que no resultan satisfactorias. Bueno, en este caso podemos señalar, como para mí, así como el mejor ejemplo, la explicación de Wolfson, de Bennett, que sigue a Wolfson, y cual plantea que muchos de los errores de la ética respecto a la correlación con el método geométrico se ven descubridos y errores así, que no se llega a terminar lento. Bueno, básicamente eso es todo. ¿Vos, Leandro, querés ver la tuya ahora o vamos con comentar sobre esta? ¿Qué preferís vos? Yo, no sé, depende de si hay mucho. Al parecer hay una afinidad temática bastante grande entre ambas, entonces sería mejor que se lean las dos y después abrir uno. O el tiempo también. ¿Ah? O la marcha del tiempo también sería mejor. Igual podemos tener a 7B, si después esta sala no está pedida para nada, pero bueno. Bueno, bien, no te voy a decir No, se quedan todos acá. Bueno, lo que más de mi estudio de Spinoza, yo voy a hacer más tipo clase y no tanto de leer texto porque me aburre. No, pero lo que más de mi estudio de Spinoza, yo lo que noto es que la obra de Spinoza, si es que está bien demostrada, y esto es un presupuesto por ahora, implica que lo único que yo puedo llegar a discutirle son los axiomas. Esto me hizo hacer un análisis tanto semántico como sintáctico de los mismos y de las proposiciones en general. El análisis semántico por ahora lo voy a dejar de lado y voy a presentarles esto, que fue parte del trabajo que hice, y que es el orden por el cual están las proposiciones. Lo que nosotros tenemos son varias columnas, hay una columna 0, que implican las definiciones y los axiomas. Estos están en orden 0 porque no dependen de nada anterior a ellos para ser o existir. La primera columna implica que son todas las proposiciones que van a implicar la columna anterior para ser o existir. La segunda lo mismo. Esto quiere decir que la segunda columna puede llamar tanto de la 1 como de la 0, pero no puede llamar a ninguna de las siguientes. La 31, 32 y 3 va a llamar a la 28, va a llamar a la 10, la 1 a la 9, a la 9 a la 8 y así sucesivamente. Esto nos permite ver con claridad ciertas cosas. Para iniciar podemos hablar de un orden necesario y un orden contingente de las proposiciones. Hay un orden necesario que tiene que ver con que ciertas proposiciones estén en cierta columna. Esta proposición no puede estar en cualquier otra columna. Luego un orden contingente, que está en relación con el nombre o número asociado con una proposición. En otras palabras, en la columna 1 tenemos la proposición 9, pero tranquilamente podría ser llamada la 5, porque no requiere ninguna de las siguientes. Entonces, 9, 10, 16, 24, 27 podrían ser 5, 6, 7, 8, 9, tranquilamente. Eso con respecto al orden contingente. Luego están señaladas con un cuadrado,
lo que yo llamo proposiciones finales. Las proposiciones finales se refieren a que no son llamadas en ninguna otra proposición siguiente. Aunque esto va a ser, con respecto a un segundo. Sí, no, dale, ahora, ahora hermano. Excepto con respecto a la 35, sería la 35 y la 36, que no van a ser llamadas en el libro 1, pero sí van a ser llamadas en el 35 va a ser llamada en el libro 2 y la 36 en el 2, en el 3 y en el 5. Fuera de esas excepciones, no van a ser llamadas, y la 17 que va a ser llamada en sí misma, como dato curioso, pero no va a ser usada para la teoría. La que faltó marcar, que bueno, es justamente el axioma 2. El axioma 2 tiene esta peculiaridad de que no es usado, es muy extraño, porque se supone que un axioma y una definición están para ser usados, para demostrar otra cosa. Para comprender el significado de un axioma no usado, creo que deberíamos entender qué es un axioma y qué es una definición, todo lo que está por una serie. En una carta con Simón de Bories, que lo señala un autor, Allison en Spinoza, una introducción, Spinoza, en realidad Simón de Bories le pregunta con respecto a las definiciones y Spinoza le responde con respecto a las definiciones y se las contrapone a las acciones. Spinoza da dos definiciones de definiciones, justamente, dos ideas distintas de definiciones. Y Allison las llama definiciones nominales y definiciones reales. Las definiciones reales tienen que ver con aquella cosa en el mundo. Spinoza usa el ejemplo del templo de Salomón. Dice, yo puedo tener una idea, puedo tener la idea de qué fue el templo de Salomón. Se entiende que, bueno, Spinoza era judío, entendía, o sea, estaba en este ámbito cultural. Y es tanto que fue el templo histórico. En ese sentido tengo una idea real, tengo una definición real de lo que es y puede ser verdadera o no. Por otro lado, él sigue con el ejemplo del rey de Salomón, puedo tener una idea de qué es el rey, pues qué es el templo de Salomón para mí. Yo puedo imaginarme que el templo de Salomón tiene un montón de chocolates y torres de Eiffel, no sé, ni idea. Pero puedo crear una definición nueva. Esta definición Allison la llama definición nominal, a mí es más imaginaria, pero no importa. Y estas dos definiciones, pues, tengo la nominal y la real, las contrapone con los axiomas. Como bien dijo Fede, hay un punto en el cual los axiomas son verdades absolutas. Ahora, el problema radica en que tienen diferencias específicas con cada uno de los tipos de definiciones. La definición real implica un concepto, y en tanto que concepto, si es verdadero, es una verdad. La definición nominal, la de un templo de Salomón falso o para nosotros un unicornio, él lo dice como que no es verdadera. Y como yo dije en el bloque anterior, no quiero, o sea, para darle una consistencia a este concepto, no quiero considerarlo como falso, porque falso le corresponde a si es en cierto modo adecuado o no, o verdadero o falso. Esto, la mejor interpretación, lo veo desde un ámbito más analítico y con Frege y demás, con respecto a que son verdaderas, o sea, no le corresponde ningún valor de verdad. En cierto modo, mientras que a esta le corresponde, en cierto modo, verdad o falsedad, y es conceptual, el concepto conceptual también radica para la definición nominal. Solo que en la nominal no corresponde lo verdadero. Por otro lado, los axiomas son verdades absolutas, pero no son conceptuales. A la vez. No son conceptuales. Esto lo podemos, de hecho, notar con la diferencia que hace en el propio libro de la ética cuando habla sobre ciertas definiciones. Y las definiciones, a diferencia de los axiomas, usa dos verbos puntuales que tienen que ver con aspectos nociológicos, que van a distinguir con respecto a los axiomas. Cito del libro, el primer libro dice: por causa de sí entiendo, se llama finita en su género, por sustancia entiendo, por atributo entiendo, por modo entiendo, por Dios entiendo, se llama libre, por entidad entiendo. Son todos aspectos nociológicos, tanto entender como llamar. Por otro lado, los axiomas no, los axiomas son verdades en sí mismas y no refieren a un tema conceptual. Bien. Perfecto. Esto es con respecto a un ámbito
esto es para entrar sobre todo a un tema semántico, de qué significa esto de que un axioma 2, el axioma 2 puntualmente es a pesar de toda concepción, porque los axiomas no son llamados o entendidos, o sea, no es el verbo central. De hecho, el primer axioma es todo lo que es o es en sí o es en otro. Y el axioma 2 es muy similar, como bien dijiste, al axioma 1. El axioma 2 parecía ser una versión nosociológica del axioma 1, pero tiene sus diferencias. Mientras que el axioma 1 es todo lo que es o es en sí o es en otro, el axioma 2 es todo lo que no puede concebirse en sí mismo, perdón, todo lo que no puede concebirse en otro debe concebirse en sí. Esto parece muy similar, pero tiene una cierta diferencia. El axioma 1 implica que las cosas sean, o sea, para toda cosa que es, o es en sí, voy a buscar A, o es en otro. Para todo lo que es en sí o es en otro. Mientras que el axioma nociológico, el axioma 2, implica que si no es en sí, perdón, si no es en otro, si no es en otro, por tanto, es en sí. Lo que me llama la atención de este axioma es que es negable. Y esto es una propiedad extraña porque se supone que los axiomas, además de ser verdades absolutas, deben ser intuitivos. Porque si no es intuitivo y la gente lo niega, si yo puedo negarte cualquier axioma, la ética no se sostiene, no puedo convencer a nadie, no puedo hablar de verdad. Bien, con respecto a esto, una cosa que me olvidé, creo, evidentemente, que las definiciones usadas en este punto son definiciones reales. Porque si fuesen nominales, no podría mantener el valor de verdad, porque esto no implica valor de verdad. Y se supone que todo libro, del 1 al 5, implica un grado de verdad, si no, no nos hablan de filosofía, no puede hablar de ficciones. Entonces, las definiciones son reales. Bien. ¿Por qué esta definición? Esta definición me permite hablar de lo que yo llamo el problema del no ser absoluto. Esto implica que si no es en otro, necesariamente es en sí. Pero como ya lo noté en el bloque anterior, ¿qué pasa con un círculo cuadrado? Un círculo cuadrado definitivamente no es en otro. No puedo concebirlo en otro. Esta regla implica que tengo que necesariamente concebirlo en sí. Pero no puedo. Entonces yo puedo negar este axioma. Pero como vimos, es un axioma final. Por tanto, no me niega nada de todo el libro. Mi idea, mi criterio, es que el axioma 2, mi interpretación es que es un error, que está mal, digamos, en cierto modo. Es bastante adelantado, pero por supuesto, obviamente. Pero en realidad porque podría tranquilamente, podría asimilarlo con este de acá y mandar esto. Si se quiere, con tanto que es concebido, vamos a sacar ser más ontológico, concebido, puedo decir para todo lo que es concebido, y en ese sentido el círculo cuadrado no podría aparecer en nuestra línea. Me parece que es un error, y puedo plantear que es un error porque entiendo la ética como una cierta obra con un propósito, y este axioma va en contra de ese propósito. Como mostrándome los círculos cuadrados, y de hecho, con respecto al problema del círculo cuadrado, Spinoza da su propio criterio, que está en el libro 9, perdón, la proposición 9, que la tengo por acá, que dice justamente, por ejemplo, la razón por la que un círculo cuadrado no existe, la indica su misma naturaleza, o sea que ello implica ciertamente una contradicción. O sea que círculos cuadrados no existen, pero esto implica que son concebibles, de alguna forma. ¿Puede ser lo concebible? Estas son preguntas serias. ¿Puede ser que algo que no exista sea concebible? Pues, ¿qué significa que una concepción no tiene valor de verdad? ¿En dónde encaja ese problema en la ética? Luego, una reflexión final que fue, bueno, Fede me señaló con respecto a la proposición 7, me dice, bueno, discutimos bastante con respecto a si, por más que no sea citado, el axioma 2 era usado. Y me señaló que tenía la posibilidad de ser usado en la proposición 7. Y mi interpretación con la proposición 7 es que no es el axioma 2 el usado, sino el 1. ¿Por qué? Porque, obviamente, que la proposición 7 implica una forma de este tipo. Lo que no es en sí es en otro, o lo que no es en otro es en sí. Y lo implica necesariamente y se nota. Pero la proposición 7, a ver si puedo llegar,
La Revolución 7 nos habla de un verbo puntual que es producción. Una sustancia no puede ser producida por otra cosa, será por tanto causa de sí. Volvemos al problema de en sí bueno otro. Pero el producir implica, me parece a mí, una instancia ontológica, da al ser y no al entendimiento. En ese sentido es que entiendo que es la produce. Creo que no hay nada más. Una paréntesis a esa consigna. Pues sí. Arriba. Lo mismo, también para eso. Exacto, totalmente. Sí, completamente. Espero que me traiga eso de tiempo. La idea es que tenemos unos 15 minutos más o menos para preguntas, dudas, para que se peleen los autores. Perdón que tome la verdad ciertamente. Pero igualmente lo que decís de lo que hemos hecho en la Revolución 7, no, creo que tenés razón. De hecho, yo en mi trabajo iba a hablar de la Revolución 7 y cambié la definición 3 porque me parecía que era donde más me podía trincherar en mi postura, claramente. En cambio, la Revolución 7 iba a acordar totalmente. Mi pregunta es: ¿cómo hacer con la definición 3? Porque la definición 3 habla específicamente de conseguir. Claro, pero las definiciones tienen que ver muy desgraciado, que cambiaste el último minuto y Está bien, no importa. pero las definiciones tienen con el criterio de que unen definen los conceptos. O sea, ni siquiera me habla casi del mundo, lo cual es muy extraño. Para hablarme del mundo, o sea, toda proposición después va a ser la unión, de cierto modo, de las definiciones y las acciones. O sea, de lo que es el ser y cómo lo entiendo. Las definiciones es cómo lo entiendo cierta cosa, y la acción, cómo es el ser. Que esté en una definición, una similitud con un axioma, es totalmente válido, pero no lo implica. Ok, vamos a ver, pero ten en cuenta que hay una equivalencia casi entre cuando dice, bueno, lo conoció así, cosas así, por lo tanto, no sé qué, pero como que dice, es lo mismo, una cosa es la pelea, No, le da usar la por sustancia entiendo aquello que es en sí y se consigue por sí. Esto es aquello cuyo concepto, para formarse, no precisa del concepto de otra cosa. es casi observador. Claro, sí es cierto, es muy válido. Y puede ser que, por tanto, lo que está mal es poner el axioma 2 y podríamos sacarlo y plantear la definición 3. Totalmente válido. No lo contra la definición 3 no tiene nada que ver. Y digo una cosa más, yo creo que Sí. las definiciones, a mí me parece, creo que hay gente que no las son todas reales, pero considero que la 2 y la 7 son reales, porque de hecho cambia el verbo, vos no lo señalaste. No, sí es cierto, es una Lo habéis dicho todas. Claro, yo lo llamé, para mí, llamar o entender me resultaban sinónimos para la forma en la cual explica Espinosa. Si hay una interpretación en la cual plantea que llamar tiene otra carga ontológica, es válida, habrá que defenderla. Sí, yo principalmente porque fíjate que la descripción de la cosa se define dos veces. La crítica 2 se define cosa, la definición de nuevo. Entonces, si hubiera dos definiciones reales de cosa, ya sería alevosamente contradictorio, ambiguo, problemático. ¿Puedo decir que la definición de cosa? Claro, porque a veces explica su género, las cosas explican su género, si decimos que es una definición real, Sí. tenemos un grave problema. La cosa explica su género, tanto que La definición 2. por sustancia. No, se llama explica su género, no es la cosa. Pero es la cosa. Aquello, está bien, olvídate de la cosa, aquello que puede ser limitada por otra de su misma naturaleza, a todo el tiempo. Claro. Es más genérico, yo creo que siguiendo Sí. allá Hay el una tema. ¿Alguna vez dijiste que la filosofía se dedicaba a pensar la verdad y no la ficción? Pareciera que el axioma 2 nos permite pensar ficciones, ¿no? ¿Qué consecuencias tendría eso en la Bueno, eso es un tema interesante. El tema está en que yo creo que todo el libro de Spinoza, o sea, todo el libro, tiene que de algún modo predicar por lo menos sus creencias. No digo una absoluta concordancia con la verdad, porque esto sería demasiado de mi parte, pero definitivamente es lo que en parte creía Spinoza. Y yo creo que parte de filosofía trata de esto, de decir, bueno, yo creo que esto es lo real, y creo que esto que estoy diciendo es verdadero. O sea, porque esto me permite diferenciar una novela de ficcional,
con respecto a un tratado filosófico. Sobre todo por eso, no sé si ibas a eso. Sí, quizás Spinoza sí, yo creo que, no sé, por lo menos ahora eso ya está muy mezclado, ¿no? Como que pareciera que no tenía esa diferencia de la verdad, no sé, ontológica y la ficción como algo totalmente separado, como la novela y la filosofía como cosa distintiva. No, estoy completamente de acuerdo que una buena novela, una buena obra de arte, lo que sea, puede mostrarte aspectos reales y verdaderos sobre ciertos criterios. Y está bárbaro, de hecho puedes hacer catarsis, si no, no podrías. O sea, la condición de si yo me encuentro con empatía con la obra, implica algún criterio de verdad. Pero para llegar a eso, yo necesito cierta ficción. Tiene que haber un minotauro. Definitivamente en el mundo no hay minotauros. Estamos de acuerdo, correcto, bien. Entonces, a partir de ciertas ficciones, puedo encarnar cierta verdad. Pero la filosofía no parte de esas ficciones. Sobre todo, bueno, la analítica puede hablar de experimentos mentales, pero es otro tema. Pero esto implica necesariamente ciertos criterios de verdad, que no lo trata las novelas, una obra ficcionaria. Sí, no sé si es eso. Yo voy a hacer un par de comentarios. No sé. Allá, no tengo problema con las intervenciones, pero para eso me levanto nomás. Sí, no puedo hacerlo. Varias preguntas. Primero, hubo un estudio, las digo todas y bueno, un estudio del vocabulario de la época, el vocabulario técnico de la época. Si el axioma 2 no responde a un problema presente en la época que para nosotros carece de sentido, pero tiene pleno sentido en la época. Es decir, si el axioma 2 no responde a posibles problemas de la escolástica medieval o de los primeros modernos. Básicamente, una de las cuestiones que uno parece ver en Spinoza es el orden escolástico de exposición. En ese sentido, quizás un estudio del vocabulario escolástico daría cuenta de por qué existe el axioma 2. Y después esa misma pregunta respondería a las discusiones de la época. ¿Sí? El estudio de las discusiones de la época en torno al ser en sí o el ser en otro. Después sí, el problema del axioma 2 no es el problema de dar justamente lugar a las contradicciones en el orden, digamos. Si lo que intenta el axioma 2 no es bloquear que las contradicciones tengan que ser de algún tipo. Es decir, como si tendrían en el sistema hegeliano. Básicamente la posibilidad de no ser en sí y no ser en otro, lo que hace es transformar la ética en Hegel. Negando ese axioma pasamos a Hegel. ¿Qué pasa con el problema del orden del mundo? Coincide con el orden del pensamiento. ¿Sí? De alguna manera el axioma 2 protege esa idea de Spinoza, que es la idea de que no haya desequivalencia entre el pensamiento y lo que pasa, que es lo que permite que haya orden. Digo, negando el axioma, ¿qué pasaría con esa cuestión del orden del mundo y del pensamiento? No, y la última es si justamente el axioma 2 no funciona como vos marcaste, Leandro, punto de clausura, como justamente entre los axiomas, un punto de clausura que clausura el ingreso de la contradicción fundada. No, él marcó que cada uno de los axiomas, cada uno de los puntos remarcados era punto último. Ah, sí. Que el punto 2 como punto último, que en realidad lo que evita es que entre la contradicción. No, en realidad cuando habla del punto de los otros, se refiere a que no se usa nunca más. Los puntos últimos son como eso, que no vuelven a ser interpretaciones. Pero sí estoy de acuerdo en lo que decís de que el axioma 2 implica una clausura casi, lo que se puede conseguir. Todo lo que dijiste respecto a la cuestión de Hegel es discutible, no es de Hegel, pero cuanto menos quita de lado toda la determinación y todo, los uno y los otros. Igualmente, yo no estoy totalmente seguro, a veces, o sea, dándole vueltas al tema, y por ejemplo, este autor que necesito abordar, la interpretación que él hace, tiende a ver lo que el axioma 2 está hablando, algo meramente del orden del pensamiento. Entonces, no sé si podemos hablar realmente de lo del sí en otro, en el mismo sentido que el axioma 1, en el axioma 2. Porque lo que sería el sí acá, serían más claras las nociones comunes, que es lo que participa todo. Pero eso, las nociones comunes, no necesariamente tiene que repetir directamente al instante que esperan las naturas naturales. Podemos estar todavía en la natura natural. Entonces ahí ya hay como una diferencia crucial entre el axioma 1 y el axioma 2, que la hipótesis de la clausura total, así como que no sé si va a cambiar. Quizás hay una clausura solo del plano de la natura natural, el plano del pensamiento. Y respecto a las cuestiones terminológicas que decís, yo la verdad no leí tanto como para saber si respecto a la terminología de la época.
Pero sí te puedo decir, por lo que afirma principalmente Garrett, Walsh y Wolfson, creo que alguno más, no me acuerdo, que en general hay una tendencia respecto a los axiomas y definiciones, pero creo que más de los axiomas, a hacer cosas como muy aceptadas. Justamente no reflejan tanto debates, sino acuerdos. Cosas que en teoría la mayoría de la gente aceptaría. Creo que en algún lado, no me acuerdo cuál axioma, creo que el 4 es algo parecido como el principio de acción suficiente o algo similar. Entonces son todas cosas que en esa época eran pan de cada día. Quizás para nosotros es raro, pero en esa época nadie lo dura. No sé si hay algo que no respondí. Todavía no se falta todo. No, yo quería. Yo no, creo que sabe una pequeña cuestión respecto al tema de los modelos de la época. En las definiciones, por ejemplo, está esta cuestión de que en los modelos de la época que es un rescate de la escolástica, cuando se usa el verbo latín intelligere, se está refiriendo de alguna forma a una modificación real concreta del mundo. O sea, todos los verbos que usan entender, por eso ahí está que creo que lo marcó Fed, que lo marqué ya la vez pasada, como que hay definiciones nominales que son reales. Todas las que son reales usan intelligere, usan entender. Claro. En cambio, las que usan llamar, esas son nominales. Incluso tiene que ver con que las que usan de alguna forma llamar son definiciones que después, o incluso cuando muchas veces en el uso mismo del verbo llamar en las demostraciones, es cuando Spinoza, por ejemplo, demuestra cosas en base a contrafácticos, utilizando situaciones hipotéticas, situaciones problemáticas, cosas de esa índole. Cuando las demostraciones usa más bien vías indirectas, él usa las definiciones que utiliza, por ejemplo, el verbo llamar, o cuando plantea de alguna forma medios indirectos de demostración, suele utilizar de alguna forma esas definiciones que nosotros podríamos llamar nominales para distinguirlas de las definiciones reales, sin casarse necesariamente con esa. No, me gustó la interpretación porque estoy viendo con las definiciones 2 y 7, que son las que se llaman, se refiere a lo finito y lo libre. O sea, se llama libre y se llama finito. Esto implica que la libertad y lo finito son ilusiones, o sea, así, a nivel real, ¿no? En tanto que yo estoy malentendiendo el mundo, mientras que todo el resto son las cosas en tanto que son porque es el entendimiento. La verdad que no lo había pensado, pero es una buena opción. Perdón, ¿podemos reponer el axioma 2? Lean axioma 1 y axioma 2. El axioma 1 es todo lo que es, o es en sí, o es en otra cosa. El axioma 2, lo que no puede concebirse por medio de otra cosa, debe concebirse por sí. Hay una palabra que es todo lo que es, digamos, en el axioma 1, que no está en el axioma 2, que debería ser todo, no todo lo que es, todo lo que debe concebirse. O sea, todo lo concebible y después todo el resto. Hay una diferencia lógica estructural entre ambos y que permite hacer todo este tema de Claro, sí, sí. Me imaginaba los sistemas, pero sí, no, todavía no, decía, tenía que estar por ahí. la fórmula sí. Igual yo, no sé si alguien tiene algún comentario. Yo lo que quería comentar era que respecto al tema de utilizar el ejemplo del círculo cuadrado como alguna forma de impugnación del axioma 2. Yo creo que hay dos vías de salida. Una que uno podría decir como más, de alguna forma, ad hoc, en el sentido de que por más que el axioma 2 se utilice directamente, incluso por más que no se utilice ni siquiera indirectamente, dentro de la metafísica spinociana como te marca el esquema. O sea, te marca cierta, sería una definición de clausura. O sea, todo lo que es pensable es o así o así. No hay nada más. Claro, no está que me gusta. Bueno, esa es una. O sea, esa es una. El problema es que esa salida implica conocer y estar de acuerdo de alguna forma con la metafísica spinociana. Y supuestamente acá en términos de los axiomas tenemos carácter que va a ser Spinoza. La segunda parte, y creo que capaz que sea una defensa que es independiente del sistema spinociano, que tiene que ver con lo que dije luego anterior. Un círculo cuadrado es algo que ni siquiera es concebible. O sea, no se articula una idea. Claro. O sea, no sería una refutación de alguna.
no sería una refutación de... Está bien lo que está diciendo. No, no, pero porque todo lo que es construible está dividido en el A ver, si yo. Ya, bueno, pero a lo que voy es que el problema con el círculo cuadrado es que no es concebible. Por supuesto, Eso como no es concebible, es irrelevante que sea concebible en el círculo por otro. Yo estoy diciendo simplemente la definición 2. Digo, no es a ver, si cuadrado estoy de acuerdo que no es concebible para nada. Dice, lo que no puede concebirse como otra cosa, el círculo cuadrado no puede concebirse como otra cosa, debe concebirse como Si yo te diría breve, el círculo cuadrado, lo que no puede conseguirse, punto. Ahí claro, para todo. Es lo mismo, lógicamente, que para todo lo concebible, pues decir, bueno, Esa es la Es manera la misma en cosa. la que él lo salva, No. justamente, diciendo, reponiendo él para todo lo que es concebible. Por eso, Entonces, eso, el realmente cuadrado no. no entraría dentro de lo Exacto. concebible, entonces no resultaría el accionador. Y bueno, y lo que decíamos, lo otro que efectivamente es problemático desde el Axioma 2, incluso saliéndose un poco de alguna forma de la, entre comillas, esa minuciosidad de si al menos en el libro 1 de la ética, porque ya en el libro 2 se cae por completo, pero por lo menos en el libro 1 sí es rigurosa la demostración geométrica, incluso sin entrar en esa minuciosidad. Uno podría decir que no, pero creo que al menos lo importante es como, y para salvar de alguna forma al axioma 2, yo entiendo interpretarlo más como que te da cierto marco previo de todas las metafísicas que nos sirven. En el plano, en el axioma 1, en el plano ontológico, el axioma 2 en el plano nociológico. Entiendo que genera mucho problema cuando uno empieza a analizar de alguna forma la rigurosidad de la demostración. Eso también tiene que ver con otra exacto. Eso también tiene que ver con otra cuestión que me acuerdo que mencioné en una reunión nuestra, y tiene que ver de alguna forma con que gran parte de los estudios en los cuales se enmarca, esto es una opinión muy personal, en los cuales se enmarca el problema del método geométrico demostrativo en Spinoza, tiene un problema de que no hay un estudio que enmarque esa exégesis en un estudio más global sobre cómo se dan ciertas modificaciones en la razón discursiva de alguna forma durante el siglo XVII. En cierto sentido, y es lo que voy a ver pasar, en cierto sentido, el método geométrico demostrativo, ok, en la forma de exposición misma es muy riguroso Spinoza en la ética, pero si uno, por ejemplo, lee de alguna forma el tratado político que quedó inconcluso o el tratado económico político, uno también ve operando una razón que funciona demostrativamente, a lo mejor no por la rigidez en el sentido de exactitud, no en el sentido de encorsetamiento de la ética. Y si uno, por ejemplo, ve un poco previo, ve a Hobbes, por ejemplo, Hobbes también plantea que lo que él hace en ciencia moral, de alguna forma, en el Leviatán es explícito, en el Decide no tanto, pero en el Leviatán es explícito, es dar una argumentación geométrica sobre, de alguna forma, la ciencia moral. Entonces, faltaría capaz que algún estudio se quiere más de contexto global de cómo esta nueva razón demostrativa surge en oposición a dos tipos de razones. Surge en oposición, de alguna forma, al resurgimiento de la retórica más clásica que se da en el Renacimiento, unos 100 años antes, pero también surge, y por eso también muchas veces como una vuelta, de alguna forma, a ciertas formas con la vida. Tienes que punto de pasar a arbitrar. Que es el de la concepción y la existencia. O sea, entiendo, digamos, Fede en un momento dijo que, bueno, que el axioma 2 lo que vendría a la función que vendría a cumplir es la clausura de lo que puede existir. Lo que se puede conseguir. no, en una se existe. En una se existencia, el otro es concebido, conocer. Ok, porque lo que quería preguntar ahí es cómo, digamos, interpretan ustedes que Spinoza considera el vínculo entre concepción y existencia. Pues, digamos, o sea, lo pienso desde Bayou, estoy trabajando en matemática de Bayou, y como, bueno, lo que él plantea es que justamente la matemática es el momento en el cual el ser y el pensamiento se anudan. Digamos. Es un momento donde idealidad
no, o sea, como crítico a la idea de un platonismo que plantea que por un lado están los objetos y por otro lado estarían los enunciados matemáticos, ¿no? Los enunciados matemáticos constituyen la existencia. O vendría a ser una cosa así, y no se entiende por lo que ustedes están diciendo. Ustedes parten del supuesto de que el axioma sería un enunciado en el cual ya se está constituyendo una existencia. Son como reglas del ser, los axiomas. Más eso. El universo es así, en cierto sentido. Claro. Y luego las definiciones, como importante cómo conecto los conceptos con lo que es, digamos, yo creo que se conectan en todas las proposiciones. O sea, las proposiciones son la relación que hay entre las definiciones y los axiomas. O sea, si las definiciones son el modo de concebir, los axiomas el modo de ser, las definiciones son justamente esa unión entre concebir, ser. Ok. Está bien. Sí, también una cosita que lo mencionamos puede pasar en la tarea anterior. En Spinoza, el estudio de la matemática es complicada porque lo mencionas muy bien pasar, pero la matemática es una ficción. O sea, no hay una. Es rara la relación que tiene Spinoza con la matemática, no lo desarrolla mucho, lo tira muy bien pasar, pero dice en cierto sentido que. Bueno, pero digamos, sí está tomando un esquema, o sea, la axiomática, digamos, una herramienta que la toma prestada en el mundo de la matemática. Sí. O sea, muy. De la geometría más que la matemática. Bueno, la teoría como una rama de la matemática. Pero, o sea, Fede planteaba que de eso depende en un punto de cómo se considera ese vínculo con la axiomática. Es intrínseca a la filosofía misma, o sea, cómo considera Spinoza que tendría que desarrollar sus proposiciones de su ética, digamos, es intrínseco a la concepción misma del desarrollo, o es algo externo instrumental. Vos planteabas que era algo intrínseco. Claro, yo pienso que eso es intrínseco, pero normalmente, o sea, la mayoría funciona anglosajona, que la marca Wolfson y marca Penado, son muy Claro, bueno, pero no es casual, tiene que ver con cómo pensás en una axiomática, y con cómo pensás en inicia la matemática, como un mero lenguaje. Sí. Entonces ahí no había un compromiso de existencia con los entes matemáticos. Sí, igual, siguiendo eso, y termino porque. Perdón, igual lo propia Pablo que estaba. El tema de la ponencia de ella es Nadie, ese. te toca hacer una Yo lo que quiero decir es que, bueno, Spinoza dice que el subprobador no existe, porque es contradictorio. En cierto modo, me parece, implica que todo ente no contradictorio parecería tener que existir, por lo menos que tiene la posibilidad de existir. Porque si se olvida por una contradicción, hay una existencia matemática. Esa es mi explicación. Todo lo que puedas conseguir. No, tiene la posibilidad. Yo te diría que tiene la posibilidad. Si es contradictorio, digamos. Lo que pasa es que Dios no tiene. No puedes conseguir. Claro, si es contradictorio, bueno, perdón. ¿Quiere comentar algo? En el Dios de Spinoza, si es posible, no hay. Se actualiza en algún momento. Pero el tema es que La eterna potencia del Dios de Spinoza. Pero no hay posibilidad que algo no se actualice. Sí. Pero las definiciones nominales me hacen un montón de cosas que no son. Se actualizan en el sentido nominal, solo existen en ese sentido. El ser en Spinoza es uno, no hay dos tipos de ser. Hay modos, y en ese sentido, todo lo que es una corrección, es una observación. Todo lo que puede llegar a ser, tiene que llegar a ser. No es que podría haber algo que podría ser y no llegar a ser algo que Sí, eso le pasa a la proposición 8 y te habla de explicar todo el problema no tratado exhaustivamente de cuál es el estatuto de los entes ficcionales. Bueno, vamos con todo. Pasan dos exposiciones y tenemos. Está bien, igual, o sea, lo que yo voy a decir, mucho fue saliendo de todo lo que fueron diciendo. Porque básicamente, justamente el punto de partida de las consideraciones que voy a hacer a continuación es la relevancia que tiene la cuestión del método y el lugar que tiene el método en la ética en particular, porque también es una clave de lectura definir en qué sentido, qué rigurosidad se le puede pedir, qué rigurosidad no, qué aspectos motivacionales tuvo Spinoza para elegir el método. Algunos fueron surgiendo. Bueno, para agregar ya para yo la estructura de la ética y en qué consiste el método geométrico, lo que no sé si se nombró mucho fue la conexión con los elementos de Euclides, que me parece como referencia necesaria para pensar el método
geométrico, digamos, por decirlo así, por antonomasia, en el cual, de nuevo, los axiomas son verdades primarias, autoevidentes, y aceptadas esas verdades autoevidentes, todo el resto se sigue en forma de proposiciones, de escolios y de corolarios. Y tiene esta particularidad que el tipo Hobbes la remarca, de que si uno toma aisladamente una proposición avanzada en el sistema, uno podría asombrarse y decir de dónde surge esto, no es inaceptable, y cuando va retrocediendo al surgimiento y cómo se llega a esa proposición, resulta que uno no tiene más opción que aceptarla, aceptados los axiomas, ¿no? Que es toda una cuestión muy extensa, en la que yo no me voy a meter. La cuestión acerca de si los axiomas, en qué medida son autoevidentes los axiomas que plantea Spinoza, en qué medida son discutibles y en qué medida no. No obstante, creo que aunque no sean autoevidentes, son los que plantea y sobre los que basa su metafísica, por lo cual, si uno quiere avanzar en lo que va a decir, tiene que, digamos, aceptarlos por lo menos para comenzar. El asunto, lo que yo me interesa focalizarme, es que en varias oportunidades, a medida que uno va yendo en la ética, se encuentra con, no sé si decirlo, qué sé yo, no sé si decir argumentos defectuosos o demostraciones defectuosas, pero sí por lo menos quizás demostraciones en las cuales hay premisas que estarían eludidas para obtener las conclusiones a las que llegan, o términos que son necesarios desde el lugar del lector aclararlos, porque si no, no se entiende muy bien a qué está refiriendo. Por ejemplo, esto de que del axioma 2 habría como que suponer que todo lo que es concebible, eso estaría eludido. Y así en otras instituciones también suponer que tener en cuenta que cuando habla del infinito también se refiere a totalidad, que no habría como infinitos paralelos. En fin, eso, y aparte en otras demostraciones, en otras proposiciones, resulta que son demostradas a partir de un modo que quizás no es el más evidente a partir de lo que viene diciendo, y que habría otros mecanismos de demostración que incluso serían totalmente aceptados por Spinoza. No obstante, él elige ciertos y otros no. Por ejemplo, también en Ética 2, que habla muchísimo sobre el atributo pensamiento a partir del paralelismo, no termina de hablar del atributo extensión. Entonces uno pensaría, bueno, el atributo pensamiento es más importante, y volvemos a lo que hablábamos antes, que eso es inadmisible. Entonces uno tiene que suponer que lo que dijo para el pensamiento se aplica para todo el resto de los atributos. Bueno, todos esos mecanismos que nos hacen pensar en por qué eligió el método y qué tipo de reciprocidad se le puede exigir al método spinociano, ¿no? Si se puede, aceptando los axiomas y las definiciones y considerando que todas las demostraciones se dan de manera válida o no, ver en qué medida se dan de manera válida o no. Y bueno, por ejemplo, los escolios también son muy interesantes porque hace tratamientos que son más discursivos, que se escapan un poco más de la dinámica de demostraciones y de proposiciones. Incluso en Ética 2, en la proposición 11, dice, después de destinar así como una proposición muy clave, dice: aquí sin duda los lectores quedarán perplejos y les vendrán a las mentes muchas cuestiones dificultosas. Por tal motivo les ruego que avancen conmigo a paso lento y que no se pronuncien sobre esto hasta que no terminen de leerlo todo. Por lo cual Spinoza mismo está pidiendo que no se cuestione demasiado cómo se llega a esa proposición a la que llegó. Incluso esa proposición es
retomada constantemente en el resto de la ética, con lo cual es una profesión, digamos, clave que, bueno, hay que aceptarla, es más. Entonces, bueno, en relación a esto, es interesante, creo que falta, yendo por esta línea, en la distinción que se hace en particular Watson, en la que lo nombra, retomando la de Descartes, entre un modo de exposición geométrico y un método de argumentación demostrativo. Que estas dos cuestiones no están intrínsecamente vinculadas y que uno puede tener un discurrir del sistema en un modo que no sea geométrico y sin embargo que el modo demostrativo y argumentativo sea el tipo del geométrico, y también puede ocurrir lo inverso, que un método demostrativo no reúna todas las cualidades básicas o pertinentes al método geométrico. Y bueno, entonces, por ejemplo, nuestro amigo Bennett toma una postura entre varias. Una de ellas es que, cito a Bennett, se supone que las demostraciones dan buenas razones en efecto, en apoyo a las conclusiones, pero no pretenden permitirle a Spinoza encerrar sus doctrinas en una estructura rígida, lógicamente inquebrantable. Algunas de sus razones más poderosas no son adecuadas para eso, porque no son lo suficientemente precisas y sólidas como para manejarse demostrativamente, incluso conforme al patrón de rigor en general. O sea, para Bennett, digamos, el método no pretende tener la rigurosidad necesaria para que aceptar las premisas, los axiomas y las definiciones, se deduzca todo el resto y todo tenga una validez absoluta. Incluso dice también, lo que decía Fede antes, que lo dice tal cual, que si uno es, digamos, de movimientos lentos, es posible y probable que uno también mentalmente sea un poco lento con la cuestión de las demostraciones. Así como también dice que no le interesa, y Spinoza para él la lógica era como algo que él hacía uso, pero que no era suficientemente ducho en el asunto para poder hacer uso correcto de las demostraciones. Un poco, o sea, él incluso dice que si Spinoza pretendiera rigurosidad sería demasiado optimista o un necio. Bueno, eso es una opción, ¿no? Después también está la cuestión sobre la concordancia que puede haber entre la elección de Spinoza por el método geométrico y la materia o el contenido del cual trata su filosofía. Que también salió por ahí, creo que en la mesa anterior. Por ejemplo, Mallarey sostiene que el método geométrico corresponde en términos de método y forma con el contenido de los planteos filosóficos de Spinoza, así como otros, muchísimos, ¿no? O sea, que el orden geométrico describe el orden de lo real con el mismo orden de lo real. Es decir, que el método geométrico procede desde el conocimiento de las causas al conocimiento de los efectos, y ese sería el orden real de las cosas. Entonces, en este sentido, para Mallarey y para un montón de otros autores, no podría haber otro modo de escritura de la ética, porque Spinoza justamente eligió porque coincidía con el orden de lo real, que creo que también algo habíamos comentado en la mesa anterior. Bueno, Watson está totalmente en desacuerdo, ya lo nombraste hace un ratito, así que no tiene mucho sentido repetirlo. Para él no, para él es uno de los métodos posibles. Él piensa que es un método de exposición, una forma literaria, pero no necesariamente tiene que ver
y está en intrínseca relación con el contenido de la filosofía de Spinoza. Entonces, Wolfson intenta buscar otro tipo de explicaciones. Dentro de estas, él hace una referencia al contexto en el que Spinoza está escribiendo, que justamente venía como reacción a la escolástica. El Renacimiento había empezado a adoptar formas más metafóricas y retóricas y, digamos, adornadas de escritura, pero que de alguna manera ocultaban para Spinoza las faltas en las demostraciones, las faltas lógicas al querer mostrar algo. Entonces, Spinoza, frente a esa situación, quiere volver a un método silogístico, al modo de la escolástica, pero no hacerlo tan directamente, porque en palabras de Wolfson, la época no estaba preparada para volver a la escolástica, entonces prefiere asemejarse al método euclidiano para poder mantener la precisión y la velocidad sin directamente emparentarse con la escolástica. Después también, otra cosa que también salió anteriormente, respecto a que a Wolfson, una de las explicaciones que da, que si Spinoza lo hubiera escrito en otro tipo de escritura o de otra forma, se habría extendido demasiado en críticas a filósofos contemporáneos o anteriores, que hubiera durado muchos más tomos la ética, entonces se elegía un método un poco más moderado. Y bueno, después otro de los motivos que es usualmente aceptado es la elección del método geométrico para una mayor claridad y distinción en la exposición. En esto hay casi como un acuerdo que para evitar malos entendidos que puedan surgir de inadecuación de los términos que son empleados. Y bueno, después ya por último, otra de las cuestiones que se consideran, todo dando vueltas sobre lo mismo, es la necesidad que podría o no haber tenido Spinoza en escribir la ética del modo en que él escribió, en vinculación con el modo en el que él la pensó, digamos. Es decir, si partió de verdades autoevidentes que de repente se dio cuenta que eran innegables y fue fijándose que podía derivar, no hasta llegar a ciertas afirmaciones, o si en esto coinciden Wolfson, Vélez, Mayoreñas, de que piensan perfecto, o si Spinoza tenía todos los contenidos de la ética previa a su escritura, y al momento de escribirla eligió el modo geométrico y empezó a, digamos, componer eso que él tenía, buscando las mejores maneras de probarlo y llegando a las verdades últimas o autoevidentes. En conclusión, básicamente la intención, para mí, la importancia que tiene esta cuestión de hacer consideraciones respecto al método, es la necesidad de tener, por lo menos en vista, estas cuestiones al momento de leer la ética, y con todas las elucubraciones que nosotros podamos hacer acerca de por qué él escribió o no, creo que prevalece la cuestión de que Spinoza dice mucho más de lo que uno podría, más allá de que uno pueda criticar de ciertas cuestiones de rigurosidad o demostraciones que quizás no son las mejores, las más claras, o esta cuestión de los axiomas, o si lo usa o no lo usa, o todas esas cuestiones
en algún punto Spinoza dice muchas cosas, más allá de cómo las diga y que efectivamente, por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? Quizás no quedarse trabado en no esperar tampoco que sea el método euclidiano o una obra con los elementos de Euclides. Y pero sostiene que es un tema importante y recurrente por distintos canales. Bueno, si no hay ninguna pregunta o comentario, pasamos a la... Te digo una sola cosa. Sí. Me parece que Bennett es algo así como el Pedro Abelardo del siglo XX. El Pedro Abelardo decía en el 1040, creo que 42, que había que juzgar las intenciones. Cuando uno comete un delito, debe jugar la intención que tuvo el que lo cometió. Hoy en día se sigue usando. Bueno, Bennett cree que él sabe lo que quería hacer Spinoza. Sí, o sea, no está diciendo no logra o no logró la claridad, la rigurosidad, siempre dice no tuvo la intención. Exacto, él tiene muchas ese es sobre las intenciones de Spinoza, no sé capaz sí. Cuando yo digo cometí un error es porque presupongo una intención que me hubiera gustado cumplir, que es que sea demostrable. Estoy en ese punto. Entonces, de alguna manera, yo como cualquiera, le adjudico una intención. Porque si no, creo que es muy difícil. Lo que pasa es que la intención que vos le estás adjudicando es mucho más evidente. No, es que no vos sé. lo acabás de escribir en el pizarrón. Claro, sí, yo sé. Pero el orden que está marcando vertical es horizontal, y además hay una relación, si lo hiciste bien, entre todos esos números. O sea, no podría, el axioma ese no podría estar bien al final. Claro, sí. Sí, no, también esta cuestión que para mí, como personal, Bennett comete cierta soberbia en el sentido de que para mí hay un criterio, hay un criterio metodológico claro, por el cual uno debe partir cuando lee, ya con mayor razón alguien que ya no está vivo y que lo tengo hace mucho tiempo, es el criterio de la buena fe, o sea, en el sentido de pensemos, tratemos de leer al autor pensando que sabía de lo que hablaba, que lo que quería, que pensaba que lograba lo que quería. El parecer Bennett muchas veces no hace eso, o sea, esa interpretación de golpe psicologista perfecta del problema de Spinoza era que era lento de pensamiento o que era lento corporalmente, y lo usa como un argumento, eso es lo divertido, pero bueno. Sí, incluso a mí me resulta dificultoso pensar efectivamente o llegar a una conclusión definitiva sobre por qué escribió de tal manera, cómo se explican estas cuestiones por el falta de velocidades. ¿Qué sé yo? Me parece interesante tenerlo en mente para, digamos, no poder avanzar en la lectura y darle permitido. Podría leerlo. Claro. Esto está ahí. Sí, hay que leerlos a todos. Después, mira, Caimi detesta leer eso. Sí, lo bien que hace. Sí, totalmente. Caimi le habla de Deleuze y dice que, como me dijo a mí, los franceses de la segunda mitad del siglo XX hablan mucho y dicen poco. Andá a convencerlo, ¿no? Yo soy una ley de eso. Vamos una de obras. Bueno, en mi exposición lo que quiero tratar de hacer, o sea, como que voy a salir un poco del tema, en el sentido de las tres exposiciones anteriores. De alguna manera, la intención, o lo que me motiva, o lo que quiero hablar ahora es, en cierto sentido, rescatar, o hacer énfasis más que rescatar, en un aspecto que no es muy considerado muchas veces cuando uno habla de alguna forma de la estructura, o cuando hace una lectura más exegética de la ética, de entender a la filosofía de Spinoza como una filosofía de combate. Para mí, claramente, en ese sentido tiendo a simpatizar muchas veces con algo que mencionó Daniel anteriormente, y que hay cierta ventaja retórica en cierto sentido del método demostrativo, ya que te permite de alguna forma exponer tu punto de vista sin polemizar
directamente con otras posturas. O sea, en cierto sentido, una verdad que tendría el método geométrico, independiente de cómo lo caractericemos en última instancia, que tiene Spinoza en la ética al menos, es que, por ejemplo, a diferencia de lo que hacía rápidamente, por ejemplo, en Aristóteles, que bueno, recogía todo el pensamiento previo sobre el punto que iba a tratar, iba del círculo, como cada vez era un momento del círculo que va por desde afuera hasta cada vez llegando al punto, y cuando llega al punto muestro que mi postura de alguna forma es la posta y todo lo demás son de alguna forma tentativa, valiosa, pero que no llegan al medio del asunto. Entonces, en ese sentido me gustaría rescatar de alguna forma este aspecto polémico de combate explícito que tiene la ética de Spinoza, y que en cierto sentido fue reconocido durante la vida de Spinoza como posterior a su muerte. O sea, todos sabemos, o al menos los que estamos un poco interioριzados, no solamente en la vida de Spinoza, sino en la recepción de la obra de Spinoza después de muerto él, que de alguna forma durante mucho tiempo todo buen pensador occidental cristiano, occidental católico de alguna forma, tenía que desmarcarse del pensamiento spinociano, ya sea por su lastre de ateísmo, por su lastre de inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, una de las cuestiones que surge de alguna forma, que uno lo podía arrancar a modo de pregunta de alguna forma que llama la lectura es: ¿cómo es posible de alguna forma que un hombre que se llama en su época el que hablaba de Dios, que hablaba de Dios por todas partes, sea considerado uno de los más grandes ateos, uno de las personas más abominables, tanto de su época como durante mucho tiempo después? Yo la lectura que viendo tener de esto, y que muchas veces hemos conversado en nuestras reuniones semanales de investigación sobre esto, es que Spinoza hace una operación conceptual muy importante, o sea, utilizando de alguna forma el vocabulario de la época, de la escolástica tardía en gran parte, y también de la modernidad contemporánea a él, de alguna forma, utilizando esos términos, terminan pateando la casa. Como defino en un sentido, de aquí voy a recordar estas palabras de leer, define un nuevo ámbito topográfico de discusión, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que me gustaría tratar de alguna forma es cuál es el rol que cumplen las últimas 7 proposiciones de Spinoza en la ética 1. ¿Y por qué las últimas 7? Hay varias líneas de interpretación. Una de ellas, nuevamente, la que utiliza Spinoza, la que utiliza Deleuze, que depende de la oración que voy a hacer en este momento de ella, que dice que el verdadero filo polémico, problemático, de alguna forma, que posee la filosofía spinociana se da fundamentalmente en los escolios, en los morales de los escolios. De alguna forma, por ahí transcurriría el filosofar libre de esta especie de ropaje o de cadenas que impone el método geométrico deductivo, que de alguna forma posee el pensamiento spinociano en el cuerpo de las proposiciones. Yo en particular no estoy de acuerdo con esa apreciación deleuziana de la lectura geométrica, o sea, del carácter geométrico de las proposiciones de la ética. Sin embargo, considero que una de las peculiaridades que tienen las últimas 7 proposiciones es que las proposiciones mismas, no solamente los corolarios y los escolios, son abiertamente polémicas. Abiertamente polémicas por la tradición teológico-filosófica de Dios. El Dios que de alguna forma ancla en la religión del libro, ya sea la religión judía, católico-cristiana o musulmana. En este sentido, ¿por qué digo que juegan un rol eminentemente polémico? De la posición 30 hasta la 36, todas esas posiciones de alguna forma podrían no aparecer en ética 1 de alguna forma, y sin embargo
la visión o la metafísica que Spinoza construye, esta especie de operación conceptual que hace respecto a la noción de Dios, ya estaría relativamente concluida. En este sentido, lo que dice en estas últimas 7 proposiciones se puede deducir directamente y fácilmente incluso de proposiciones previas, e incluso algunas de las aseveraciones que acá aparecen ya están en algunos espolios previos. En este sentido, y por eso planteo esto, siguiendo a Hegel especialmente, Hegel plantea en su obra sobre el libro de la ética, de que el error de presentar funciones es eminentemente polémico y va directamente a destruir a la noción tradicional de Dios. Principalmente en los siguientes 3 aspectos. Ya Spinoza previamente mostró que Dios es inmanente al mundo, o sea que la relación entre Dios y creación no es la relación entre Dios y un otro totalmente externo, que sea la creación, sino esa relación de inmanencia. Demostró de alguna forma que Dios crea libremente, por necesidad misma de su esencia, que la causalidad divina es inmanente y no es trascendente. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? O sea, ya tenemos una visión de Dios a este momento que trastoca bastante la noción tradicional teológico-filosófica que manejaba el occidente medieval y moderno, incluso hasta el día de hoy podríamos decir, sobre Dios. Sin embargo, en esta última parte quiere hacer algo más Spinoza y por eso de alguna forma habla específicamente sobre votar esta idea de Dios como un ente o un ser supremo que crea según un entendimiento finito, que crea según una voluntad libre y que de alguna forma esta cuestión de que en base a lo anterior y en base a la absoluta potencia de la esencia divina, Dios no crea todo lo que puede, porque de alguna forma, según la tradición, la formación tradicional, Dios, o sea, está en la potestad divina guardarse algo de lo que puede crear. En ese sentido, teniendo en mente esas características de la noción tradicional de Dios, son las cuales ataca estas últimas 6 proposiciones de la ética 1. Y acabo de hacer una lectura bastante pequeña de estas proposiciones, o al menos alguna, ya que nos queda mucho tiempo, y por otro lado tampoco creo que estar diciendo algo tan novedoso, sino más bien hacer un énfasis puntual sobre algún aspecto que muchas veces la lectura exegética de ética 1 es dejado de lado. En la proposición 30, Spinoza directamente habla así, dice: el entendimiento finito en acto, o el infinito en acto, debe comprender los atributos de Dios y las afecciones de Dios y nada más. Ahora bien, uno piensa, ¿cómo esta proposición busca o hace caer la idea de plan divino? Porque ¿qué es lo que pasa? En la noción tradicional de Dios como creador del mundo, se dice que Dios crea en base a un plan preestablecido, independiente que ese plan preestablecido esté del entendimiento divino o sea algo coexistente a Dios como potencia divina. Lo que dice Spinoza es que de alguna forma, este plan divino no preexiste a la creación, para nada. Acá lo que está diciendo es que el entendimiento, incluso dice algo que puede llamar un poco la atención, dice el entendimiento finito o el infinito. ¿Por qué mete el tema del infinito? Porque supuestamente Dios, si tiene un entendimiento, tendría que ser un entendimiento infinito, no un entendimiento finito como tendríamos nosotros seres finitos mortales. La cuestión acá es que, incluso asumiendo, por eso acá es un contrafáctico, un hipotético, asumiendo que existiese algo así, como un entendimiento infinito, que sería el divino, este entendimiento infinito refiere solamente a lo que de alguna forma existe, ya sea en los atributos divinos o en lo que se deriva de ellos, no algo previo y por este entendimiento. Entonces, en ese sentido, se cae un pilar de alguna forma de esta preexistencia de la creación por plan divino. Después, la proposición 31 es mucho más demoledora de Spinoza y dice directamente el entendimiento en acto, nuevamente.
sea finito o infinito, así como la voluntad, el deseo, el amor, etc., deben ser referidos a la naturaleza naturada y no a la natural. Con esta oposición le da un golpe mortal, de alguna forma, a la noción de Dios como creador con entendimiento. ¿Por qué? Porque no solamente no hay un plan divino según el cual Dios cree que preexista a la creación, sino que está diciendo incluso que si existiese algo como el entendimiento infinito, este entendimiento no es parte de la esencia divina. Es meramente un tipo de modificación del atributo pensamiento, y en ese sentido debe referirse a la naturaleza naturada, que podríamos traducir como la creación inmanente, obviamente, que nos cae completamente uno de los pilares, de alguna forma, de esta noción de Dios como creador por entendimiento y voluntad. Después, las otras dos proposiciones, lo que busca votar Spinoza es otra idea que está dando vueltas respecto al Dios creador, que es Dios crea por voluntad libre. Nuevamente, como ya demostró previamente que tanto entendimiento como voluntad son modificaciones y no pertenecen a la esencia divina, sino que se siguen de la esencia divina, el atributo pensamiento principalmente, como cualquier cosa que se siga del atributo pensamiento, la voluntad es una modificación, toda de alguna forma de actuación de la voluntad es compelida por otra cosa previa a ella, que sea su causa, a actuar de determinada manera. Entonces, nuevamente, esta noción de alguna forma de un Dios que crea por un libre albedrío, que incluso podría elegir no crear, como se da en la tradición teológica cristiana, también cae. O sea, la voluntad libre no es tal, sino que la voluntad libre, en el caso de ser finita de alguna forma, está congelida por otras cuestiones a actuar, y en el caso de la infinita, que es la voluntad divina, por ser una modificación del atributo, depende de la esencia divina que tiene como causa él. Nuevamente, no es libre en el sentido común del término, sino que en todos los casos sería libre, como entiende Spinoza la libertad, libre será aquello que actúa según una necesidad de su propia naturaleza. Nuevamente se nos cae otro pilar. Bueno, después de la proposición 33, para cerrar un poco esto, dice que las cosas no han podido ser producidas de Dios de ninguna otra manera, de ningún otro orden, que como lo han sido. Esta proposición juega el rol, creo yo, por un lado de clausurar un poco lo anterior, esta cuestión de que de que el mundo existente es un mundo ideal, en dos sentidos. En este escudo, cuando se menciona, o a raíz de esto, cuando se menciona esta famosa frase spinociana de que para que existiese otro mundo, tendría que existir otro Dios, y de alguna forma empieza a armar lo que viene después, que es la operación que hace Spinoza de homologar la esencia divina a la potencia divina. En cierto sentido, la única visión tradicional que mantiene Spinoza sobre Dios es esta homologación entre la esencia y la potencia. Sin embargo, esta homologación la hace de tal manera que las iguala. Esto que implica, y con esto termino para que después no nos agarre todo el ruido de la tarde, esta homologación lo que impide es que si la esencia divina es igual a la potencia divina, Dios efectivamente crea o pone en acto en términos prácticos todo lo que puede. La esencia infinita de Dios está puesta permanentemente, completamente, sin guardarse ningún resto en acto. Y esto es sumamente importante, incluso a nivel político, que después se va a retomar. Es una cuestión, por ejemplo, que está dando vuelta en el Tratado Político y también en el Tratado Político, y con esto termino, porque una de las presentaciones que se hacía tanto en la escolástica como en la modernidad respecto del derecho a los monarcas a gobernar, ha sido una especie de homologación o una analogía con la potestad divina respecto a la creación. Dios, de alguna forma, la relación que tiene Dios con respecto al mundo es la relación que tiene un monarca respecto a sus súbditos. Entonces, en ese sentido, para que esta analogía se puede comprender, tiene que haber una diferencia entre la potestad divina y la creación. O sea, Dios
no hace todo lo que puede como un monarca, como la voluntad de un monarca no ejerce todo lo que puede de alguna forma en un contexto determinado. Y bueno, con esto cierro para no extenderme más y de alguna forma lo cierro nuevamente. Muchas veces la filosofía espinociana con mucho grado personal muestra de alguna forma este afán polémico y de combate, como se llama. Así que eso. Así que bueno, primero, en lugar de hablar de creación, yo preferiría que hablemos de expresión, que es lo que hace de producción. 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 Pero producción suena más. Sí. ¿Dónde usa de lejos? Una cuestión que me gusta, en este caso igual me gusta hablar de creación para marcar el terror polémico que tiene en este punto en particular. Y esto también tiene que ver, como a modo personal, hace un tiempo tengo con ganas de escribir un pequeño trabajito que sea una especie de una exposición o algo que muestre, que se puede llamar provocadoramente, el dios ateo espinociano, que permite ser un insumo